Programa de resultados electorales preliminares da ventaja al PRI en las elecciones para diputados federales. Candidatos independientes hacen historia en las elecciones 2015. Se configura un nuevo mapa político delegacional en el DF. Luego de 10 días de polémica, se reanuda la evaluación docente. Mantuvimos una total discreción respecto de las razones que habían motivado la decisión de publicar el boletín. En virtud en dificultades porque los dos grandes partidos que ganaron en esta elección son Morena, que se fue alrededor del 8%, y Movimiento Ciudadano, que se fue poco arriba del 6% y podría llegar al 7%. Estos dos partidos habían jugado en alianza con el PRD, por lo tanto, imagínate, si no se hubieran dividido 8, 7 más 11, el PRD sería la primera fuerza del país. Bueno, sería la segunda fuerza del país, sí, abajo del PRI, o sea, arriba del PAN. Aquí el tema, yo creo que uno de los análisis que yo creo que sí hay que poner sobre la mesa y darnos tiempo para entender es qué está pasando con la izquierda mexicana, porque en términos de números, la izquierda mexicana como fuerza política es extraordinaria, si estuvieran unidos. ¿Y qué está pasando realmente con los partidos políticos? Exacto. Aquí, por ejemplo, decía César Camacho ayer, al opinar sobre lo que había sucedido en dos lugares, en Nuevo León y en Cuernavaca. Decía es que no estamos resolviendo las necesidades de la gente. En Cuernavaca no fue tan claro. En Cuernavaca, donde ganó Cuauhtémoc Blanco la presidencia municipal de Cuernavaca, oh, Dios, lo que dijo, pues, muy lamentable, pero así son las reglas, vamos a trabajar con él, ojalá y le vaya muy bien. Y ni modo, algo no hicieron bien porque el PRI tenía una gran candidata en Cuernavaca y perdieron. Cuando hay una gran candidata, mucha experiencia, muy buena operadora política. Conocida por el electorado. Esto es lo que está sucediendo con los partidos. Hay gobernadores muy castigados. Hemos hablado ya ayer de Sonora y de Nuevo León, pero no hemos hablado, por ejemplo, de gobernadores como el de Jalisco, Aristóteles Núñez, que perdió de una manera asombrosa. Movimiento Ciudadano en Jalisco tiene una, no diríamos que arrasa, pero ahí está gran parte de su fuerza. Gana las alcaldías de Guadalajara, de Zapopan, gana varias presidencias municipales. Y en un descuido a lo largo, ya tienen candidato para gobernador. Ya está su candidato clarísimo para gobernador. Otro gobernador que pierde es Graco Ramírez en Morelos. Perdió casi todo frente al PRI y frente a Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca. Son de los datos que están empezando a desdoblarse, son algunos significativos. Pero el PRD es muy notorio la derrota. Yo diría, la corriente de los chuchos del PRD, por ejemplo, en Quintana Roo, el PRD allá son los chuchos, se fue a la 6ª posición. O sea, el PRD en Quintana Roo simplemente desapareció. El PRI ganó allá 3-1, O sea, fue impresionante lo que hizo el PRI en Quintana Roo, pero aquí sobre todo el PRD se viene para abajo. Distrito Federal es una debacle. El PRD en el Distrito Federal es una debacle donde pierde 8 delegaciones y la mitad de la Asamblea Legislativa. Va con Morena por partes iguales en la Asamblea Legislativa. ¿Qué me vas a decir? Aquí la pregunta es si cae dentro de este fenómeno como castigo a los gobernantes, que es muy difícil decirlo eso, porque para Miguel Ángel Mancera, yo no veo necesariamente este voto como un castigo en contra de Miguel Ángel Mancera. Bueno, aquí yo lo veo al PRD le están cobrando unas facturas. O sea, que el PRD... Los chuchos, la dirigencia del partido. Perdió Iguala, perdió Chilapa, el PRD. Dice, no pasó nada. Claro que sí pasó. La gente en Iguala dijo, no queremos a Barcas. Con los chuchos, no queremos a estos. Le dieron una victoria muy sólida al PRI en la gubernatura de Guerrero. Y en alguna parte se deriva de este castigo. En la otra, que el Movimiento Ciudadano dijo, ya no vamos con el PRD. El PRI, el candidato del PRI, Héctor Astudillo, gana por poco más de 100,000 votos de diferencia.
80,000 votos tuvo en el Luis Walton, que fue por Movimiento Ciudadano. Si esto se hubiera unido, hubiera sido una situación bastante distinta, pero no, castigaron terriblemente al PRD. Aquí es terrible. El PRI, que yo no recuerdo si eran 20 años sin poder tener una diputación, tienen diputaciones. El PRI recupera, inclusive Magdalena Contreras y Milpalta mantiene Coajimalpa. El PAN reconquista la delegación Miguel Hidalgo, mantiene Benito Juárez. Es un desastre. Oye, que aquí tienen que responder dos personas, porque esto sí tiene nombre y apellido. El nombre y apellido es Raúl Flores, que es presidente del PRD en el Distrito Federal, y Héctor Serrano, el secretario general de Gobierno del Distrito Federal, que juntos operaron esta campaña electoral. Y Héctor Serrano decía, vamos a arrasar el Distrito Federal. Bueno, pues por poco, bueno, no por poco, los arrasaron. Oye, país normal, y yo sé que mucha gente se molesta cuando digo esto, en un país normal, ¿no debería de renunciar Carlos Navarrete? Bueno, deberían de renunciar Carlos Navarrete y Gustavo Madero. Deben renunciar, sí, Gustavo Madero y Carlos Navarrete. De hecho, presidentes de los partidos que en más son afectados. Las elecciones del 2003 estaba el PRD, Rosario Robles era la presidenta del PRD, y ella dijo, vamos a ir por el 20%. No llegó al 20%, llegó al 18%. Bueno, la mataban. Sí. La mataban. Aquí no nada más no estuvo arriba o en su nivel, sino fue para abajo, y por supuesto que no ha dicho nada. Sí. Gustavo Madero, hay que recordar, Germán Martínez, en la debacle del 2009, presentó su renuncia. Sí. Bueno, a lo mejor no tienen tanta memoria. ¿Qué acaba de pasar en las elecciones inglesas? No terminaban de darse los resultados preliminares y ya estaban renunciando los líderes de los partidos de oposición porque no pudieron hacer absolutamente nada. Ahora, vámonos al Congreso, ya con los datos del PREP. El PRI va a tener mayoría simple. Si el PRI va con el Partido Verde, y si van con Nueva Alianza, que es como siempre han ido, van a tener 267 votos, curules, diputaciones. Se requiere 251 para tener la mayoría. No, entonces, la coalición va a tener, le va a dar al presidente Peña Nieto una muy cómoda diferencia de curules en la Cámara de Diputados, y le va a poder dar gobernabilidad. Pero dentro de las 500 diputaciones va a haber alrededor de 35, 40 de Morena. Entonces Morena, cuyo jefe de bancada no va a estar en San Lázaro, va a estar afuera y se llama Andrés Manuel López Obrador. Va a ser una lucha muy interesante, porque por primera vez Andrés Manuel López Obrador va a tener la posibilidad de vincular directamente, sin intermediarios, lo que es la izquierda social que él encarna, la izquierda de las calles, con la izquierda parlamentaria, que es la que cambia las cosas. En el pasado era la izquierda social, pero tenía que ir por la vía de la intermediación con el PRD. Entonces había siempre algunas dificultades. Pero imagínate el poder que hubiera tenido la izquierda si pudieran votar en bloque el PRD, Morena, Convergencia. Bueno, no, yo creo que ya eso es retórico. Pero imagínate que pudieran votar en bloque, sí tendrían la capacidad de tener las reformas, si quisieran. Pero yo creo que lo que va a pasar Todavía. Sí. En las negociaciones tácticas, en las alianzas tácticas, puede darse eso. Pero no, ¿tú te imaginas que se siente los parlamentarios de Morena con el PRD se van a sabotear entre ellos? Yo me imagino que la política es el arte de la negociación. Y la política, si es por el estómago, no funciona. Por eso no es política. Tu estómago es demasiado grande. ¿Acaban de escuchar? Otro dato muy interesante. Otro dato muy interesante es que ganaron varios independientes. Pues estamos todos pensando en Jaime Rodríguez, el Bronco de Nuevo León, porque fue una gobernatura. Pero Manuel Cloutier, que fue un diputado federal independiente por Sinaloa, ganó también, y esto increíblemente noticioso, Alfonso Martínez, candidato independiente a la alcaldía de Morelia, ganó. También José Alberto Méndez, que contendió por la alcaldía de Comonfort en Guanajuato, ganó. Y esto,
Pedro Kumamoto. Escuchen este nombre, Pedro Kumamoto, que ganó una diputación local como independiente por Zapopan. Su campaña costó 18,000 pesos. Ajá. 18,000 pesos a través de las redes. Hizo una gran campaña a través de las redes. ¿Y qué es lo que esto está diciendo? ¿O qué no está diciendo? No dice que las redes son la panacea. Las redes te ayudan a conocer. Ahora, a que te conozcan. A que te conozcan. Ahora, para que esto pueda tener resultado es que se requiere que del mundo virtual se pase al mundo real. Yo pensaría como una primera proposición que lo que estamos viendo en Zapopan es lo que vimos en Nuevo León. Un enorme hartazgo contra todos los partidos establecidos, donde la gente, sobre todo los jóvenes, que es lo que ya estamos viendo en el desglose demográfico de Nuevo León, los jóvenes optaron por una opción por fuera de los partidos. A eso es a lo que se refiere César Camacho. Tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo, porque ya no estamos llegando a todo el electorado. Esto es el resumen de lo que son el proceso electoral, que todavía vamos a tener más datos a lo largo de esta semana. El PAE informativo que nos proporciona la agencia Intelite tiene con 44% de los impactos esta regulación de la Secretaría de Educación Pública sobre la evaluación magisterial. Y digo regulación porque estoy utilizando la palabra de una manera política. En realidad es una terrible confusión. Ya voy a explicar el porqué de la confusión, que tiene que ver con las fechas, y también vamos a entrar al análisis de las razones por las cuales Ana María está totalmente equivocada. 37% de los impactos es ya el cierre del PREP. Nosotros ya, en lugar de decir el cierre del PREP con cifras de líneas, en estas elecciones. El presidente Peña Nieto, como decías, poco antes de salir a Bruselas, a una reunión con países latinoamericanos, iberoamericanos, felicitó a los ganadores ya irreversibles en gubernaturas, en todos aquellos casos en los cuales el cómputo final ya no va a alterar lo que tiene el PREP por la diferencia que hay con los segundos lugares. 5%. Pero no debería de haberse esperado hasta los resultados del miércoles, o sea, dejar que la formalidad del proceso electoral tomara su curso. Es irreversible. Hay de unas diferencias tan grandes que no hay manera por el número de casillas computadas que pueda revertirse. O sea, a mí me parece que está perfectamente correcto, me parece que está muy bien, me parece que es un gran ejercicio republicano. A ti no te gusta, no le habló a nadie en Colima y a San Luis Potosí porque no sabe qué es lo que va a pasar. Ahí es un error que no lo va a hacer. Pero yo creo que en el resto de los casos que la diferencia es bastante amplia e inclusive ninguna, pienso yo, se va a ir a un proceso de impugnación postelectoral de los gobernadores a los cuales se mencionó. Entonces no me parece absolutamente nada, me parece bien. Al contrario de eso, me parece bastante bien. 5% de los impactos, bueno, pues está el Congreso de la Unión regresando del proceso electoral. Dice, pues ahora sí queremos que venga el secretario de Educación Pública a que nos explique. Del 49% es el tema, ¿verdad? Sí, el número 1 y el número 5. Y 4% de los impactos tiene que ver con que los grupos financieros, ayer estaban señalando que creen que todavía se va a reducir aún más la inflación. Es interesante que el pronóstico, porque uno pensaría, lo que pasa es que hay más miedo a gastar. Están viendo el tipo de cambio, están viendo las tasas de interés, no se está gastando como se debe estar gastando, pero por ejemplo hay un dato de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ayer, donde el mes pasado México vendió más de 500,000 de automóviles al mercado interno. Nunca antes en la historia de este país lo habíamos tenido. Por eso te digo los datos. ¿Qué es lo que nos están diciendo los datos? Que la economía, pese a nuestros gritos, ahí va. O sea, pero no está, hay mucho nerviosismo, pero ahí va. por las razones de la Reserva Federal de Estados Unidos, no por razones internas. Hay una foto en varias portadas internacionales que ojalá que nuestro equipo de producción lo puedan subir. Está en la portada del País, en donde sale Angela Merkel
y Barack Obama, a ver si se lo pueden subir mientras que lo suben. Sabes que vamos a ver cómo se reflejó lo que hizo Choi Fett en las portadas en los comentarios de Choi Fett en las portadas de varios periódicos. El Universal usó tu palabra, tu vocabulario técnico, que es recular. Ah, mira, ahí está la También foto. Excelsior. Vean qué preciosura de foto. Imagínate, ¿no te gustaría ser una mosca ahí escuchando lo que están diciendo? Barack, Barack, estos griegos me están volviendo locos. No me gustaría ser una mosca, porque si es como las que, por ejemplo, vienen de vez en cuando, aquí en la mesa. Ya me habrían aniquilado. Bueno, Barack es muy bueno para matar moscas. También hay una imagen de él como Ana María Salazar mata una mosca así nomás con un... Déjame hacer un paréntesis. Pero ve esta foto. Es el G7 están muy preocupados, están hablando de que a lo mejor podría continuar pues sancionando a los rusos. Los rusos siguen muy enojados, todo tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania y de nuevo se está calentando el tema geopolítico que podría impactar las economías globales, hay que decirlo también. Oye, déjame hacer un paréntesis con Barack Obama. Les sugiero yo, si pueden, busquen el discurso del presidente Barack Obama del homenaje, la eulogía sobre el hijo del vicepresidente Joe Biden. El discurso es uno de los discursos más emotivos que yo he visto, que yo he leído en mi vida de un presidente. Cuando uno se pregunta por qué Joe Biden escogió al presidente, aquí tenemos la respuesta. El discurso es espectacular. Yo nada más recuerdo el inicio del discurso y me genera un escalofrío en el cuerpo. Es un gran discurso. Hay que recordarle al auditorio de que estamos hablando. El hijo de Joe Biden murió de cáncer y también se le considera tenía una posibilidad de una extraordinaria carrera política, era muy querido, había sido procurador de su estado y muere de cáncer en una forma sorpresiva para la clase política. Un discurso espectacular para aquellos que les gusta leer discursos y que vean cómo fraseos simples pueden generar tal impacto. Este es uno de los grandes discursos de este año. Oye, volvemos a las portadas. Como el Universal dice, a ver, ahí te va. El Excelsior usa tu vocabulario político. Recula la SEP, sí habrá evaluación. El Universal dice reactiva, son como más neutros, reactiva la SEP, evaluación docente. El Financiero está precioso. Dice Choi Fett que siempre sí. Está bueno ese. Entonces, y Milenio, oye, ¿te va a gustar la portada de Milenio? Choi Fett reactiva evaluación docente. Sí, me sorprende que no haya sido una declaración, ¿verdad? Porque es una cabeza técnicamente impecable. Entonces sí hubo diferentes formas como de reflejar lo que ha sido un tema que vamos a abordar más adelante. Si se chamaquearon a los maestros y tú dices que que yo creo que hasta el mismo gobierno federal se sorprendió de que también le salió la estrategia. ¿También? Pues no sé. Pues se está portando así. Está bien. Y la mayoría de las portadas internacionales sí están reflejando dos temas, y un tema que no lo hemos abordado aquí en el primer café, y yo lo subrayo como tema de seguridad nacional, un tema que creo que se va a calentar, que es lo que está pasando en Corea. Sí. Híjole, no lo hemos tocado. Con un virus. Sí, es MERS, que se había visto en Arabia Saudita, en algunos países en el Medio Oriente, pero es un tipo de... ¿Te acuerdas de la pandemia del SARS que se vio en China, que es sumamente en Hong Kong, que se vivió muy peligroso, en donde ya las escuelas en Sudcorea han tenido que cerrar, ya cerraron las primarias y ya las secundarias, y el número de muertos va escalándose, y es un tema que, ¿cómo nos afecta aquí nosotros? Pues vamos a empezar a ver probablemente, si no hoy o mañana, declaraciones por parte del gobierno mexicano, en donde van a empezar a supervisar personas que vengan de Sudcorea. No sé si hay vuelos directos entre México y Sudcorea. No hay que ir vía Los Ángeles. Pero va a empezar ya todo este proceso de estar vigilando personas que potencialmente podrían estar viajando a México de esa parte. Nos van a parar en la costa oeste de Estados Unidos, ahí están, no hay vuelos directos a Corea.
se puede ir a Japón, pero normalmente los vuelos a Corea desde México son con escalas en Los Ángeles particularmente. Pero mucho, ahí en Los Ángeles hay mucho, también en San Francisco, pero Los Ángeles es donde más conexiones hay hacia Corea. Mire, con eso nos vamos a ir a un corte y regresando vamos a regresar a debatir, a analizar esta muy interesante decisión de la SEP. Se los balconearon, se los chamaquearon. Sí, es una orquesta de niños tocando el son de la negra. 16,000 niños en todo México ya tocan como ellos. En cuestión de meses, esto y más aprenden a hacer los menores que integran las orquestas Esperanza Azteca de Grupo Salinas. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, firmó en Torreón un convenio de colaboración con el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés. Nuestro grupo, el Grupo Salinas, tiene muchos programas de acción social y yo estoy convencido que es trabajando juntos de la mano, la empresa privada con el gobierno, como se puede lograr más y mejores resultados. Gracias, don Ricardo, gracias Azteca, gracias a todo su personal, todo su equipo, mejor dicho, de colaboradores maravilloso. Gracias, Ricardo, por hacer ahorita realidad el futuro de estos muchachos. Los convenios incluyen la aplicación de varios proyectos en el estado, entre ellos Limpiemos Nuestro México, más orquestas Esperanza Azteca, becas Generación Bicentenario para estudiantes de alto rendimiento, ciudades rurales y agua para todos. México es un país con muchas carencias y todos estamos obligados a hacer más. A nosotros como grupo empresarial nos ha ido muy bien, gracias a Dios, gracias a la preferencia de nuestros clientes y al apoyo de nuestros colaboradores. Nos va muy bien y algo de eso, una gran parte, la devolvemos con responsabilidad social. Y dijimos, la mejor garantía es Azteca, la garantía de continuidad. Que estos niños sepan que en el 2018 sigue Orquesta Azteca y siga en Piedras Negras, siga en la región sureste y seguramente vamos a conseguirlo en la región centro. El presidente de Grupo Salinas visitó también la construcción del Complejo Cultural y Deportivo La Jabonera y realizó un recorrido en el Museo Arocena, grandes atractivos de la comarca lagunera, una región que cada vez vive más tranquila. Con imágenes de Roberto Andrade y Hugo Andonegui, en Coahuila, Jorge Muñoz. Elecciones 2015. Con el 47% de participación, la jornada electoral fue la tercera más concurrida de los últimos años. En 2003 fue de 41.8 y en 2009 de 44.6, mientras que en 1991 y 1997 fue mayor al 55%. El dato útil para comentar en el café. Los límites han sido superados. Esto es el futuro. Caleidoscopio, martes 17:30 horas. Proyecto 40. Los mensajeros de la suerte aparecieron hace 245 años para cambiar la vida de los mexicanos. Han recorrido cada rincón para llevarte la suerte a donde estés. Acepta la fortuna que con amor y esfuerzo te llevan los mensajeros de la Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Lo importante es seguir avanzando. En la Cámara de Diputados hemos seguido trabajando para aprobar las leyes y reformas que llevan a México en la dirección correcta. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. De la alegría. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor.
Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En los últimos 2 años y medio, a través del Servicio Nacional de Empleo, más de 3.500.000 mexicanas y mexicanos se han colocado en un empleo formal. Y vamos por más. Con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Los mensajeros de la suerte aparecieron hace 245 años para cambiar la vida de los mexicanos. Han recorrido cada rincón para llevarte la suerte a donde estés. Acepta la fortuna que con amor y esfuerzo te llevan los mensajeros de la Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Es tu derecho preguntar y su obligación responder. Aquí todo es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. El secretario de Educación Pública, Emilio Chaifet, informó que los procesos de evaluación docente en el país seguirán durante el resto del sexenio. Durante una conferencia de prensa en la sede de la institución, aclaró la polémica del anuncio de hace 10 días. Señaló que suspender indefinidamente las evaluaciones no fue sinónimo de cancelación. Además, precisó que la decisión se hizo porque aún no tenían condiciones técnicas para realizar el examen vía computadora. Mantuvimos una total discreción respecto de las razones que habían motivado la decisión de publicar el boletín, en virtud de respetar íntegramente las disposiciones que rigen a los servidores públicos durante los procesos electorales. Agregó que los procesos se realizarán en los días estrictamente programados, ya que son una herramienta fundamental de la reforma educativa. De esta manera, indicó que a partir de los días 20, 21 y 22 de junio se retomará la aplicación de exámenes, fechas con las que se iniciará la evaluación de 295,000 docentes de educación básica y media superior que participarán en los concursos planificados en julio para el periodo de septiembre a noviembre, así como los contemplados de febrero a mayo de 2016. Quien realice una revisión a las fechas previstas para los procesos de ingreso, promoción o permanencia en la educación básica y media superior podrá constatar lo que he dicho, que no hay modificación a los calendarios, que la SEP ha observado los aprobados y difundidos por el INE. Tras este anuncio, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación reconoció la determinación de la SEP para garantizar y fortalecer el derecho a una educación de calidad en el país. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, déjame armarte esta conspiración. O sea, tú nomás sígueme, dame un minuto para escribir. Dame un minuto. Está bien, quiero reírme un rato. Asumamos que son extraordinarios negociadores. Asumamos que sí traían una estrategia detrás de cómo controlar la CENTE. Y dijeron, la CENTE nos quiere sabotear, nosotros por razones políticas, por la imagen de este país, para demostrar que sí tenemos control, y viendo los números que nos está reflejando las encuestas de la posibilidad de que al PRI le pueda ir muy bien en estas elecciones en diferentes partes del país, hagamos esto, no los vamos a chamaquear. Saquemos un comunicado muy confuso, muy blandengue, muy cortito, en donde se habla no de cancelar, sino de indefinitivamente se van a posponer, que fue lo que dijo el comunicado, se van a posponer las evaluaciones. Y después nosotros no necesariamente ponemos eso en el acuerdo, dejemos que Luis Miranda asuma todo el peso político de haber negociado eso, y nos aguantamos 4 o 5 días antes de las elecciones de todo el golpeteo que va a haber
que nos van a dar muy duro, las ONGs, va a haber cuestionamiento hasta de la comunidad internacional. No me mires con esos ojos, estoy hablando de, a lo mejor es ficción, pero ahí va. Y entonces nos aguantamos 5 o 6 días, va a haber muchísima presión, muchísimos cuestionamientos. En términos electorales probablemente no nos va a afectar, pero nos va a permitir que la gente baje su nivel de violencia en algunas partes del país, nos va a permitir desplegar a las Fuerzas Armadas, y si nos va bien vamos a poder tener elecciones en donde la mayoría de la gente va a poder salir a votar y no vamos a tener grandes brotes de violencia. Y llegando el lunes, después de las elecciones, les vamos a decir que no es cierto y a ver qué hace la gente. Y además, afortunadamente para nosotros, probablemente vamos a tener algún amparo que va a pedir una ONG, que nosotros vamos a pedir que lo pidan, en donde un juez nos va a pedir que de nuevo hay que reinstalar estas evaluaciones porque se viola la Constitución. Y ni modo, sale el secretario Choifet, Emilio, muy enojado, como diciendo, ustedes que pensaban que íbamos a nosotros a no hacer nuestras evaluaciones, y lo vamos a hacer, y ya tenemos 3 años como gobierno para poder lidiar con la gente. Y ya no vamos a poder negociar con la gente, ni modo, pero ya sabemos que no se puede negociar con la gente en una forma normal, porque también son muy traicioneros. Entonces Emilio asume el golpeteo político que va a haber por 5 días. El secretario de Gobernación va a salir como el gran héroe en todo esto porque hubo elecciones, además sí va a haber evaluación, y pues ya vemos qué hacemos con la gente. ¿Podrá ser posible que sean tan maquiavélicos? Yo creo que se chamaquearon a los maestros. Qué bueno que no los asesoras, porque esto es peor que la realidad. O sea, no tiene sentido muchas cosas que dijiste, porque además se contradicen. Mira, yo no voy a asumir. A ver. Hechos. El comunicado de la Secretaría de Educación Pública violó la Constitución. Sí. Punto ¿Y número sabían 1. que lo iban a violar? Espérame. Déjame hablar a mí. Punto número 1, violó la Constitución. Lo que está diciendo el secretario Choifet es nada. Se violó la Constitución, punto. Esto no hubiera aguantado una controversia constitucional. Punto número 2, un juez ordenó ayer en la mañana reponer el proceso de evaluación, es decir, llegó ya a un tribunal. Sí. Entonces el tribunal, de ese tribunal podía haber escalado hasta la Suprema Corte de Justicia. Claro. Entonces, cuando yo utilizo la palabra recular, estoy hablando en términos jurídicos, porque en términos políticos no. Entonces recula la Secretaría de Educación, no se mete en un problema de orden constitucional que ya lo había violado. Punto número 1. Punto número 2. Dice el comunicado. Hay que releer el comunicado. Son pocas palabras, pero es mucho contenido. El comunicado de la parte central, 33 palabras, dice que se posponen indefinidamente las fechas. No se pospone el proceso. Ahora, donde viola la Constitución es en meterse en un tema que no le compete. Pero dice, hay una posposición de fechas por razones que nunca aclara. Eso es lo que dice el comunicado de hace 2 viernes. Ayer, ¿qué dice el secretario de Educación? Se pospuso por 2 razones. Bueno, primero, se repone en las mismas fechas. Y al mismo tiempo dice por qué se había pospuesto, porque no había computadoras. Bueno, entonces ahora ya hay computadoras. En una semana ya resolvieron el tema de las computadoras. Entonces va a las mismas fechas y decían que era un tema de computadoras, de infraestructura. Milagrosamente ya hay computadoras. Esto no quita la violación de la ley. No, completamente. Bueno, y la incertidumbre jurídica que esto significa. Luego da el otro tema, que es por razones políticas, es decir, para que los funcionarios no incurrieran en una violación de sus responsabilidades. Bueno, esto no le veo ningún sentido, pero esa es una opinión. Déjame terminar. Entonces ya tenemos que el boletín de la Secretaría de Educación Pública violó la Constitución por razones políticas. Entonces ya tenemos realmente el punto nodal. Ahora, tú dices, chamaquearon a los maestros de la CENTE. Los maestros de la CENTE dijeron desde el primer momento que salió el boletín que esto era una simulación. Que esto no era cierto, que era una simulación. ¿Y qué sucedió?
pues incrementaron su nivel de movilización. Es decir, no se las comieron, no nos chamaquearon porque no se las creyeron. Incrementó el nivel de simulación. Ahora, aquí tú estuviste diciendo varias veces, se van a cancelar las elecciones, hay que cancelar elecciones, no va a haber elecciones acá. Y yo, necio también, igual en los mismos términos, decía, no va a haber cancelación de elecciones, las elecciones se van a realizar. ¿Te acuerdas que decía? Y pero cada no vez, por la CENTE. Espérame. Y cada vez que yo decía eso, y hablábamos en el contexto de la CENTE, repetía, la estrategia de la CENTE está en 3 fases, están en la fase confrontación, negociación y luego viene un receso. Bueno, aquí el sábado pasado, el viernes pasado, en la tarde, yo pensé que ya el diagnóstico permanente de la CENTE ya no se aplicaba y que lo que tú estabas diciendo iba a suceder. Eso es lo que yo pensaba. Y quizás hubiera sucedido eso. Pero ¿qué pasó el viernes? El gobierno mexicano desplazó fuerzas militares al sur del país. Bueno, la CENTE, si entendemos cuáles son las estrategias, lo que hemos visto a lo largo de casi 40 años es que la CENTE no come lumbre. ¿Y qué es lo que hizo la CENTE? Pues se asustó, porque el sábado empezaron a soltar instalaciones. O sea, todavía hubo una resaca en las zonas en las cuales siempre ha habido violencia. O sea, no nos debe de sorprender que Juchitán, que el Istmo de Tehuantepec haya tenido problemas. Desde que yo tengo memoria de elecciones, siempre hay conflictos postelectorales en esa zona. Tuvimos elecciones en Tlapa. ¿Te acuerdas que en Tlapa decía el Instituto Nacional Electoral que era el único lugar donde no iban a poder instalar? Hubo elecciones en Tlapa. No hubo en Tixtla, en una parte. Bueno, en Tixtla lo novedoso hubiera sido que los padres de los normalistas de Ayotzinapa fueran a votar, cuando dijeron exactamente lo contrario. Es decir, no hubo violencia más allá de la que históricamente ha habido. Lo que hubo fue una mayor difusión, entonces parecía que había una mayor violencia, pero si lo vemos en términos reales de dónde se dio, no hubo nada nuevo. Ahora, esto tiene que ver con el comunicado y con la evaluación, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que en el juego de estrategias, finalmente el secretario de Gobernación con el presidente de la República dijeron, bueno, ya, o sea, que no se pasen. Y nos están haciendo un bluff, juguemos al bluff. Pues ahí van las tropas, y fueron las tropas, y la CENTE dio marcha para atrás. Ahora, esta regulación por parte de la Secretaría de Educación Pública, ¿a dónde nos lleva? Al mismo punto donde estábamos hace unos días, donde los únicos perjudicados aquí se encuentran en el gobierno federal, porque si nosotros vemos qué es lo que hicieron, que es violar la Constitución con un fin político que al final de cuentas no lo pudieron lograr, porque no lograron chamaquear a los maestros, que les incrementaron el nivel de movilización. Entonces violaron la Constitución. No les funcionó absolutamente nada. El secretario de Educación tiene que dar la cara y tragarse algo que él ni siquiera decidió. Pero mira, a final de cuentas, ¿qué se va a recordar de todo este evento? Se va a recordar, uno, que se llevaron a cabo las elecciones porque reculó la CENTE, por cualquiera que haya sido la razón. La CENTE sí se o sea, recularon, tú dices, por las Fuerzas Armadas. Si hubieran querido, Raimundo, hubieran podido haber hecho los desvanes. No me escuchaste. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? He hecho un trabajo didáctico contigo a lo largo de los meses para explicarte las estrategias de la CENTE. Es lo que hizo la CENTE. Le quisieron excederse. El gobierno dijo, aquí no. Y se volvió a la normalidad. Aquí el problema, entonces la normalidad va a ser, ahora, el problema para el gobierno federal en este momento es, ¿qué hacemos ahora? ¿Sí? Van a tener, si les resolvió el problema de la CENTE y tener gobernabilidad por lo menos 3 o 4 días en Oaxaca, que han tenido en los últimos 3 o 4 días desde el domingo, desde el sábado, domingo, lunes y hoy, porque tuvieron que tener una presencia importante de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí está la solución de la CENTE, pero no lo habían querido hacer. No, ya lo hicieron. ¿Por qué crees que se fueron de la Ciudad de México el año pasado? Fue el mismo proceso. ¿En dónde está? Yo veo
fuera de este cuadro. Creo que ese no es la solución. O sea, lo que te estoy tratando de decir, yo sí creo que por lo menos los líderes del CENTE buscaron llevar a sus bases, decir, ya los tenemos. Miren, ya tenemos este acuerdo donde nos están, ¿te acuerdas? El acuerdo que supuestamente firmó los 11 puntos, donde viola de nuevo la ley. Exactamente. Con eso los llevaron y dijeron, miren, ya los tenemos, ya tenemos un acuerdo de la Secretaría de Gobernación en donde no van a poder cumplir. O sea, obviamente la Secretaría de Gobernación no va a poder cumplir con lo que se acordó en algunas partes. No leíste ayer a la CENTE. Dicen que esta era una farsa y era una provocación. Sí, claro. ¿A dónde voy? La CENTE ha sido consistente en todos sus actos y acciones, incluidas las de violencia, en su estrategia a lo largo de estos 2 años y medio que la inventaron como un movimiento nacional. Sí. Aquí, entonces la CENTE, y aquí he utilizado muchas veces la metáfora del 1 y 10 con la CENTE, la CENTE no va a cambiar, no va a hacer eso. Aquí lo interesante es saber qué pasó hacia el interior del gobierno en los últimos días. Sí. Entonces, aquí me parece que esta es la clave, porque lo que sucedió dentro del gobierno federal nos puede llevar a ver cuáles son los escenarios para lidiar con la CENTE. ¿Por qué el secretario de Gobernación asumió esta parte de la militarización del país en las elecciones? Me parecería, y esta es una hipótesis, que el subsecretario de Gobernación, que es el desastre de este gobierno, porque es el que ha generado la ingobernabilidad, pero es el amigo del presidente. Sí. Entonces es intocable porque es el amigo del presidente. Pero el secretario de Gobernación asume y desplaza por completo al subsecretario de Gobernación, y él toma el viernes pasado la negociación, no la negociación, la interlocución con la CENTE, le dice, nosotros vamos a hacer esto y vamos a mandar al ejército y ustedes, basta. O sea, ustedes no pueden decir, estos son hechos. Sí. Ahora, ¿será que dentro del gobierno federal existe un cambio en el análisis de lo que es la CENTE y que en el gobierno federal hay un cambio para decir, la CENTE no son maestros? La CENTE es un movimiento social y político, y como movimiento social y político lo vamos a tratar. Es un movimiento en algunas regiones violento, en muchas partes antisistémico, y por lo tanto nuestra línea de negociación con la CENTE es un movimiento político como son otros movimientos políticos con los cuales tenemos relación, interacción y tenemos otro tipo de discusión. ¿Va a ser esa la salida? Esa sería, desde mi punto de vista, una salida muy interesante, sería muy rupturista, porque es decirle a la CENTE, oiga, basta de simulaciones, ustedes no son maestros, ustedes manipulan a maestros, a muchos maestros dentro de la CENTE, auténticos, para los cuales amenazan porque tienen que estar en las movilizaciones porque si no les descuentan sus jornadas, sus salarios diarios, sus salarios semanales, o los mandan a otras plazas lejos de sus familias. Estamos viendo un cambio en la estrategia del gobierno con respecto a la CENTE. Eso va a ser interesante. Esto es lo que a mí me parece que eso es lo que tenemos que estar preguntando y averiguando. Yo pongo sobre la mesa, nomás veo los resultados de los últimos 3 días. Viernes, un comunicado donde dice vamos a suspender indefinitivamente. Viernes antepasado. Que asuma costo político el subsecretario de Gobernación. Lo asumió el secretario de Educación. Bueno, pero el que firma esto es el negociador político, el brazo político del presidente, que se quede callado el secretario de Educación, porque sí lo van a golpear, que salgan todos mundos a cuestionar esto, y el momento que se acaben las elecciones nosotros regresamos a donde estábamos. ¿Por qué? Porque es una violación de la ley, obviamente, y aquí lo que vamos a ver que va a reafirmar literalmente ambos argumentos es si en verdad hay un cambio de cómo va a trabajar el gobierno en contra o con la CENTE. Y 2, si esta decisión de proseguir, a pesar de lo que va a haber una reacción de la CENTE, de proseguir con este proceso de la reforma y asumir que ya perdieron, o sea, ya no se puede negociar con la CENTE. Entonces, te voy a callar ahí, ¿sabes por qué? Porque se nos acabó el tiempo. Se nos tenemos que ir a un corte, no se vaya. En
junio, celebrar a papá es central. Hijo de Tigre Pintito, Carlos, Gary y Mark Alasraqui en el especial de papá. Hilario Galguera, un galerista mexicano que reúne obra de Yayoi Kusama y Damien Hirst. México Pelágico, un documental realizado por Pelagic Live. Si quieres saber más sobre esta producción, descarga nuestra app para iPad, donde encontrarás contenido exclusivo. Estar en tendencia es central. Elecciones 2015. Los votos nulos alcanzaron el 4.88%. Esta proporción supera a los votos obtenidos por Nueva Alianza, 3.72%, Partido del Trabajo, 2.87%, Encuentro Social, 3.31% y Humanista, 2.15%. El dato útil para comentar en el café. En Proyecto 40, seguimos rompiendo esquemas. Es romper las reglas para bien. Ser determinado en lo que quieres hacer y lanzarte por eso. Es lanzarse a una aventura incierta, desde luego, pero que necesariamente hace que el ser humano se convierta en un personaje mejor. Atreverte de manera inteligente, aventarte, pero no solamente al vacío, sino sabiendo en dónde vas a caer. Proyecto 40, una televisión audaz. Proyecto 40 presenta una gran historia que te va a encantar. Esta puede ser la única oportunidad para mejorar las cosas para ellos. Tal vez solo sea un fracaso. Es la opinión del público. El rap no es un fracaso, amigo. Ya ha subsistido 10 años. Si un sueño tú quieres cumplir, nadie en la vida lo puede impedir. Si tú te vas, ya no debes volver. ¡Esto se acabó! ¡Al diablo! ¡Todo se va al diablo! Activa este viernes la televisión y pega la mirada a tu monitor. Vuelo de noche. La vida es cine. 22:30 horas. Tú también puedes conocer este maravilloso paraíso. Si tienes entre 9 y 15 años, envíanos tu dibujo al apartado postal 149-100. ¡Viva la selva de Cantona! Fundación Azteca te invita. En junio, Sofía Cisniega es central. Deslúmbrate con la tendencia de moda más fresca y relajada para el verano. Revista Central. Los mensajeros de la suerte aparecieron hace 245 años para cambiar la vida de los mexicanos. Han recorrido cada rincón para llevarte la suerte a donde estés. Acepta la fortuna que con amor y esfuerzo te llevan los mensajeros de la Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Es un personaje de lujo, Mariano Escobedo. ¿Sabes qué? Es mi héroe. Es un héroe. El refugio de los conspiradores. Martes 22:30 horas. Todos los sábados, la audacia se apodera de los lugares y las leyendas que por su historia seguirán siendo parte de nuestra cultura. 21:30 horas. En este juego, te retamos a incrementar tus habilidades. Reporte Ruemer, el juego más audaz de la televisión mexicana. Viernes 21:45 horas. Este martes tendremos a Chemaita, Fede Lobo y Pato Machete. No te los pierdas. Late Night Express con Félix de Valdivia. 21:30 horas. Proyecto 40. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló que la FIFA debe guiarse bajo los principios de integridad y transparencia. Esto luego de los escándalos de corrupción que rondan a la Federación Internacional de Fútbol Asociación. With respect to FIFA, I cannot comment on a pending case by our Attorney General. I will say that in conversations I've had here in Europe, people think it is very important for FIFA to be able to operate with integrity and transparency and accountability. El mandatario estadounidense evadió dar detalles de las investigaciones que realiza el Departamento de Justicia de su país, pero expresó su preocupación sobre el caso. En rueda de prensa,
Durante la clausura de la cumbre de las 7 principales economías del mundo, G7, Obama declaró que la FIFA debe rendir cuentas pertinentes, opinión que según él compartió con otros dirigentes mundiales. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro británico David Cameron, quienes también estuvieron en la cumbre, se pronunciaron abiertamente en contra de la reelección del suizo Joseph Blatter como presidente de la FIFA. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y fíjese, a 13 días de las primeras detenciones de altos funcionarios por el escándalo de corrupción en la FIFA, esta mañana se entregó en Italia el empresario argentino Alejandro Bursaco, quien fuera director ejecutivo de la empresa Torneos y Competencias. Bursaco fue despedido cuando estalló el escándalo en Zúrich, Suiza. Era buscado por la Interpol y se había emitido también una alerta roja para su captura. Los otros argentinos involucrados en el caso, Hugo Mariano Jenkins, responsable de la empresa Full Play, continúan prófugos. Están saliendo más nombres. Sí, ¿verdad? Están saliendo aquí más nombres y de estos nombres van a salir todavía más nombres. Sí. Regreso al documento original del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sí. Hay en el documento 21 co-conspiradores, así los llama, cuyos nombres no fueron revelados. Dice el documento que son nombres vinculados con que están indiciados y que esos nombres ya los conoce el gran jurado, así como también conoce el nombre de varias empresas. Hay una cosa interesante en el documento, porque no hemos visto todavía grandes multinacionales de productos deportivos involucrados, sí, pero viene en el documento, detallan un caso, que es un caso de Brasil, donde dicen que hubo una empresa de artículos deportivos que pagó un soborno para que la selección brasileña cambiara a su marca de uniformes y toda la mercadotecnia. Nada más lo dice. No voy a mencionar la empresa porque es un caso muy delicado. Lo que sí es que es muy fácil determinar cuál es esa empresa. No la vamos a decir, pero cualquier persona que esté interesada en hacer este tipo de vínculos puede ver muy bien a través de lo que está diciendo el Departamento de Justicia, pues correlacionándolo con cuántas empresas de artículos deportivos ha trabajado la Federación Brasileña de Fútbol, el seleccionado de Brasil, y para establecer a través de los cambios de patrocinio los años a los que se refiere el documento del Departamento de Justicia. Y cuando hagan esa unión, pues van a saber qué empresa va a entrar en un problema de escándalo internacional. ¿Sabes qué? Sigue siendo muy interesante los argumentos jurídicos del Departamento de Justicia de por qué puede, dentro del ámbito del sistema de justicia penal, porque no es, esto es penal, puede Estados Unidos atraer el caso de la FIFA. Y de nuevo hay que recalcarlo, porque cuando uno habla de corrupción, la corrupción solamente sucede entre un funcionario público de algún país, ¿sí?, y un individuo. O pueden ser dos funcionarios públicos. Y en este caso, lo que se siguen argumentando algunos individuos, que estos no hay funcionarios públicos involucrados hasta este momento. Hay que ver lo que pase en Brasil, o hay que ver qué es lo que pase con las decisiones privados. Todavía sigue siendo privados. Pero el hecho es de que esta posición que toma Estados Unidos de atraer el caso de la FIFA y ser como el sheriff del planeta está molestando mucho a los rusos. Y los rusos, y lo comentamos desde el primer día, los rusos lo están interpretando como un ataque directo a la decisión y de debilitar a Putin en un momento en donde no solamente, es que Putin se volvió tema de discusión entre los europeos, porque algo es que le pregunten en una conferencia de prensa y algo es que Barack Obama diga, sí, claro, yo discutí esto con todos los líderes. Entonces, yo creo que hay que, la reacción de Rusia ante la posibilidad, aunque digan ellos que no, pero sí van a tratar de debilitar en una forma importante la decisión de darle ese mundial. Es más que eso, ya está. Ya están hablando en la FIFA de que existen posibilidades de que le quiten la sede del Mundial en el 2018 a Rusia y en el 2022 a Qatar. Lo de Qatar se veía como muy probable, pero lo de Rusia sí es importante porque estamos a 2 años. Sí.
Bueno, con esto nos vamos. Es que hace tiempo que no presentábamos estas capsulitas de lo que usted no se ya puede. Ya no tenemos obligaciones con el INE. Ya no tenemos obligaciones con el INE. Los dejamos con esta cápsula de lo que usted no se puede perder. Oye, Ya nos vamos, pero esto no se lo puede perder. En Panamá, una agencia de publicidad colocó dispositivos dentro de los baches que hay en las calles. Cada vez que un auto los pisa, desencadena un tuit con el objetivo de presionar a las autoridades para que reparen el pavimento. Los sensores de movimiento y radiofrecuencia desencadenan el mensaje que le llega directamente al Ministerio de Obras Públicas desde la cuenta @elhuecotuitero. El ministerio ha reaccionado positivamente, reparando de forma oportuna cada uno de los baches. Y cómo no, con tanto tuit, ¿quién podría ignorarlo? Vaya que en Panamá se hacen buen uso de las redes sociales. Así nos despedimos, pero recuerde que si se trata de algo raro, loco, divertido, seguro es algo que no se puede perder. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos.